continuamos aquí en este programa. En esta oportunidad, después de haber escuchado a Agustín, qué hermosa alabanza, ¿verdad? Ahora tenemos al pastor Edgardo Figueroa Hernández, quien pastorea precisamente en la hermosa ciudad de Guaynabo City. Y allí la iglesia se llama Casa Discipular Restaurando la Familia. Y siendo muy joven, nacido en una familia totalmente disfuncional, un padre envuelto en el uso y venta de drogas por 27 años, una madre que aunque luchaba no tenía a Dios en su noticia, por lo tanto, no tenía las herramientas necesarias que le ayudaran en este proceso. Y antes de cumplir el primer año de convertido, Dios comenzó a usarlo, pero vamos a dejar algo más para el testimonio. Bienvenido, Pastor Edgardo, qué bueno. Apóstol, una bendición para mí estar aquí. Amén, qué bueno y tenerte nosotros. ¿Qué es esto de que tú tuviste una familia así disfuncional? Wow, sí, mi niñez y mi juventud fue un poco difícil. Cuando yo nací, ya mi papá era adicto a drogas. Wow. Así que lo que yo vi, lo que aprendí, el modelo en mi hogar era droga, el uso, el consumo y la venta. Así que mi niñez se desarrolló así, muy difícil, muy triste, pero tuve que enfrentar la vida. Ya a los 8, 10 años yo comencé a tener contacto con personas en el lugar donde vivía, que eran los del punto de droga. Wow. Pero ya desde ahí Dios estaba trabajando no solamente con mi vida, sino con mi entorno familiar completamente. ¿Tenías algunos hermanos? Sí, tengo hermanos. Tengo un hermano mayor, una hermana menor. Que también fueron influenciados y víctimas de todo lo que arropa cuando una familia es disfuncional. Como ¿Crees que en este momento hay muchas familias que se están desarrollando de esa manera? Definitivamente. Mucha gente. De hecho, le dejo saber a alguna familia que nos esté viendo que lo que estás viendo en tu familia disfuncional, en el mundo de la droga, tus papás o tus hijos, hay un Dios de esperanza, un Dios de salvación, que en el momento que tú le des la oportunidad y le des tu corazón y tu vida, puede hacer exactamente lo que hizo con mi familia y con mi vida. Qué hermoso. ¿Cuánto tiempo transcurre toda tu niñez, tu adolescencia, viendo esto? Ya comienzas este tipo de personas llega a tu casa, ¿sabes? Son parte ya de los que frecuentaban tu hogar. Definitivamente. Y nunca tuviste temor de ellos. Mucho temor, mucho miedo. Quizás yo tenía una ventaja, entre comillas, y era que como mi papá era conocido en la región y en el ambiente, pues decían el hijo de la persona. Y eso le da un standing de respeto. Sí, definitivamente, me respetaban, pero a la vez la presión que había de ese mundo me ubicaba con ellos. Yo hacía el esfuerzo, o mi mamá con las pocas herramientas que tenía, sin Dios, pero la presión que había de ese mundo es muy fuerte y me empujaba. De hecho, nosotros vivíamos en un cuarto piso, en residencial, y hubo noches, pastora, que yo subía las escaleras y veía personas muertas en la misma escalera, que habían asesinado. Dios mío. A mis 12, 14 años de edad. Una niñez y una juventud muy difícil, muy difícil. Aún así, siempre Dios tuvo a alguien, tuvo una persona, alguien fue a la escuela donde yo estudiaba y una palabra que me marcaba, un familiar. Dios siempre tuvo momentos específicos para dejarme saber, lo que estás viendo ahora no se va a comparar con lo que voy a hacer contigo y con tu familia. Porque tú no te conformabas a ese mundo. Había algo en ti que te dejaba saber que tú no eras de ahí. Yo no quería estar ahí. Muy bien. De hecho, hubo un momento cuando mi papá, porque mi familia, le estoy contando parte muy extenso, pero mis papás pues se divorciaron. Mi mamá no pudo más con la situación. En mi casa lo que había era guerra, pelea, era como una... era un bluff, como decimos, una imagen, una mentira. Falsa y mentira de lo que vivíamos. Pero cuando ya se vio al descubierto, mi mamá dijo, no puedo más, vete de mi casa, le dijo a mi papá. Y el lugar de encuentro de mi papá y este servidor, a mis 12 años, 13 años, era el lugar donde estaban todos los adictos inyectándose. Yo vi gente, mientras yo hablaba, lo que yo digo ahora, mi visita con mi papá, gente que mientras yo hablaba con él, caían muertos en el momento porque se inyectaron y tuvieron quizás una sobredosis de droga. Fue un momento bien difícil, pero
hago hincapié porque yo sé que hay mucha gente que nos deben estar mirando. No importa la situación, siempre Dios marcó un punto que decía, hay algo que voy a hacer contigo, Edgardo, y esa palabra o ese concepto que Dios puso en mi corazón desde pequeño, yo sabía que en algún momento Dios iba a hacer un milagro en mí y en mi familia. Wow, impresionante. Gloria a Dios. Dios mío, ¿y a qué edad? A los 12 años ya se habían separado. Ya cuando yo tenía 10, 12 años aproximadamente, ya mis papás estaban divorciados. Y un día yo llegué a mi casa y le dije, aunque mi papá me hacía daño con la imagen, ¿verdad? Y el ejemplo que me daba, era mi papá. Así que yo quería estar con él, Claro. quería compartir. Y él te amaba, ¿no? Definitivo. Pasa Bueno, que vamos a decir a su sabía, manera, exacto, a no su sabía manera, él no expresarlo. sabía hacer otra manera. Y yo quería estar con él. Yo le dije a mi mamá a mis 12 años, me voy de mi casa, yo quiero estar con mi papá. Y nada, me fui eché ropa en funda. Mi mamá me dijo, vete porque en 5 minutos vas a regresar cuando tú veas dónde vive tu papá. Y efectivamente, tuve que regresar a mi casa. Dios mío, Padre. ¿Qué hizo Dios? Oh, gloria a Dios. ¿A qué edad conociste al Señor? A los 16 años, bueno... Cuando más lo necesitaba. En un momento muy difícil donde ya, por ejemplo, ya me habían puesto un arma en mi frente, una persona en algún momento, y estuvo a segundos de alar un gatillo y esta entrevista no se estuviera dando. Pero aquel momento, en segundo, yo sabía que Dios, siempre estuve presente que Dios tenía algo con mi vida y con mi familia. Le cuento que mis papás, Dios hace un milagro en ellos. Mi papá le dieron 5 enfermedades, lo mandaron a morir para la casa. Dios los sana, los restablece, los restaura. Vuelve mi papá y mi mamá y se casan de nuevo. Y entonces ellos comienzan a evangelizar a sus hijos, a este servidor, a mi hermano y a mi hermana. Entonces, de alguna manera u otra nos invitan a la iglesia. Y un día, yo recuerdo, en el año 88, aquella palabra era un terreno, un barrio que decía, bienaventurado el varón que cuando su Señor venga, le haya siendo así. Santo. Y esa palabra penetró en mi corazón, me arrodillé ante Dios y le dije, Señor, aquí está mi vida. A los 16 años fue mi encuentro verdadero con Dios. Santo, y saber que tus padres se Se reconciliaron. reconciliaron. Padre Santo, eso sí es un milagro. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios tiene la mirada puesta en alguien, mire, Él va a insistir de manera muy especial. Entonces, tú y tus hermanos fueron ahora afectados, pero positivamente. Positivamente. Gloria a Dios por mi papá. Lo que hasta los 16 años en casa no se veía un abrazo. Nunca hubo sentarnos a la mesa como lo hacemos hoy, que dialogamos. De hecho, yo soy el pastor de mis papás. Ahora yo me llamo belleza, pastor. qué tremendo. Ha sido una Gloria a Dios. bendición gloriosa. Soy el pastor de mi hermano también. Mi hermana radica en los Estados Unidos, pero Dios transformó lo que para algunos era imposible que ocurriera. Y le hago saber esto a las personas que nos están viendo de alguna manera u otra. Lo que usted está viendo, la dificultad, el proceso difícil, lo que la gente dice que no se puede, hay un Dios Ay, que yo santo, conocí amén, a los eso 16 años y hasta el día de hoy sigo proclamando que es un Dios que restaura, que levanta y que aún a mi papá de 27 años en la adicción a droga, Dios lo levantó, lo sanó y hoy día testifica de la grandeza de Dios. Impresionante. ¿Qué edad tiene tu papá ahora? Mi papá tiene 67 años. Mira para allá. Y él dice joven. que es mi hermano. Dice que se ve bien. Se ve muy bien. Dios lo guardó. Se ve muy bien, gracias Wow. al Señor. Lo que hace Dios cuando llega, restaura una familia completa. Pastor, hermano Edgardo es un pastor que precisamente Dios los ha llamado a él y su esposa, la pastora Victoria, ambos, a traer bendición a la familia y por eso su ministerio está tan enfocado a la familia, Amén, así por lo es. que tú viviste. Así es, la familia para nosotros es la base de la sociedad. Una familia construida construye buenas sociedades. Una familia que esté funcional. Yo predicamos en nuestra iglesia y decimos, no hay familias perfectas, pero sí familias que funcionen. Claro. ¿Por qué? Porque mi familia no funcionaba. Mi familia nos levantábamos, nos acostábamos, pero no funcionábamos. Y ahora el mensaje es que hay un Dios que restaura la familia. Por eso nuestra iglesia, nuestro ministerio es Casa Discipular Restaurando la Familia. Creemos en la restauración familiar. Creemos que cuando el hombre dice que no, Dios dice un sí. Impresionante, impresionante. Y si usted quiere escuchar más de la vida y el testimonio del pastor Edgardo, mira, aquí está el teléfono de la iglesia. ¿Es de la iglesia Ese o es de mi usted? teléfono, ¿El suyo? nuestro teléfono. 787-532
7293. Necesitamos tanta mala noticia que se escucha, pastor. La gente está como que con tanta ansiedad y qué hacer, no hay un norte. Pues mire, esto lo hizo el Señor, impresionante, increíble. Un papá adicto, vendedor, una familia que ya se habían divorciado, unos para un lado, otros por otro. Dios los reconcilia, Dios los restaura, Dios ¿verdad? Los afirma y mire, hoy día Él es el que sufrió y hoy es el pastor de toda la familia. Sí, eso es una bendición. Es una responsabilidad, ¿verdad? Porque pastorear a tus papás, pero es una bendición. Dímelo a mí, yo pastoreé a la mía, a mi mamá. y con ese trasfondo que vivimos, que fue muy difícil, pero Dios cambia la tristeza en alegría. Él cambia nuestro lamento en baile. Eso es. Y por eso uno de mis slogans y del programa es Dios sigue siendo Él Dios. sigue siendo Dios Dios. no ha cambiado. Eso es, no dudemos nunca. Dios lo que hizo antes lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer de nuevo? Lo puede hacer, seguro que sí. Y lo que Dios hizo con nuestra familia, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Eso. Lo que nosotros hicimos fue que le dimos una oportunidad a Dios. Eso. Abrimos nuestro pensamiento, nuestro corazón, y Él cambió nuestro lamento en baile. Y hoy lo podemos testificar. Qué lindo. Muchas gracias, pastor. Ha sido un verdadero privilegio tenerte con nosotros. Y recuerda, allí en Guaynabo, Casa Discipular Restaurando la Familia, 787-532-7293. Pastor Edgardo Figueroa y la bella, un beso a la pastora Victoria. Te bendigo, hijo, Amén. qué bueno. Apóstol. Amén. Gracias. Síguenos en twitter.com/Wanda Rolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios.